A ver, ¿y si resulta que el sí más famoso de toda la historia de la humanidad no fue un momento de sumisión así serena y resplandeciente? Bueno, es que la imagen que tenemos suele ser bastante de cuento, ¿no? Claro, pero ¿y si fue un riesgo calculado? O sea, un riesgo potencialmente mortal asumido por una adolescente ferozmente analítica. Me encanta cómo lo planteas. Pues bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2026. Y para quien nos escucha, es importante establecer las coordenadas de inmediato. Exacto, porque estamos transitando por el tiempo ordinario, pero hoy la cosa cambia. Totalmente. Esta fecha marca una pausa monumental en el calendario, que es la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y el texto fundamental que va a vertebrar nuestro análisis de hoy es el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y es un texto que, de verdad, exige ser leído con una mirada nueva. Porque, a ver, normalmente cuando la cultura visualiza este momento histórico, hay una tendencia casi inevitable a suavizar los bordes. Ya, a romantizarlo todo. Claro, se convierte en una pintura renacentista, inofensiva, todo está perfectamente iluminado, hay un silencio místico de fondo y los protagonistas actúan con una serenidad que es casi, no sé, robótica. Sí, se transforma en una estampa de museo plana y totalmente predecible. Pero nuestra misión principal hoy para nuestra audiencia es desgranar ese texto. O sea, ir mucho más allá de esa pintura clásica y adentrarnos en la anatomía real de una irrupción divina. Porque cuando uno se sumerge en las palabras literales que se dijeron en ese momento y en el contexto histórico en el que resonaron, esa pintura perfecta se resquebraja por completo. ¡Ostras! Ya lo creo. Nos encontramos con una escena cruda, cargada de una tensión política y social inmensa, y sobre todo profundamente humana. Es, en esencia, la definición de un choque radical. Fíjate, es el momento exacto en el que lo extraordinario, con todo su peso cósmico, colisiona frontalmente con la normalidad más mundana e irrelevante del mundo antiguo. Y la forma en que el autor relata esta colisión no sigue para nada el patrón de los mitos, ¿verdad? Que va, que va. En los mitos los humanos simplemente se postraban aterrorizados frente a las deidades. Pero aquí hay un intercambio, un verdadero tira y afloja intelectual. Pues empecemos precisamente por el escenario de esa colisión, porque Lucas establece la configuración del tablero con una intención clarísima. El texto nos dice que el ángel Gabriel es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un dato fundamental. Claro. Va en busca de una virgen llamada María, que está desposada con un hombre llamado José, perteneciente a la casa de David. Y aquí hay que detenerse un momento en la geografía, porque Lucas no elige Nazaret al azar. Para nada. Es que en el siglo I Nazaret no era un centro neurálgico. Bueno, ni siquiera era una ciudad secundaria respetable, ¿sabes? ¿Era un agujero? Literalmente. Era un asentamiento agrícola minúsculo, marginal, casi invisible para el Imperio Romano y, por supuesto, para la élite religiosa de Jerusalén. Tan marginal que era objeto de burla constante. O sea, recordemos la famosa frase que circulaba en la época. Ah, sí, la de Nazaret puede salir algo bueno. Esa misma. Al situar este evento de proporciones cósmicas en un lugar que ni siquiera aparece en los registros del Antiguo Testamento o en los textos históricos de Flavio Josefo, el autor nos está enviando un mensaje teológico y narrativo muy potente. Exacto. El centro del universo literario se desplaza de los grandes templos y palacios a la periferia más absoluta. Y justo en medio de esa periferia irrumpe el mensajero. El ángel llega y pronuncia este saludo. Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y la reacción de María frente a esto es el primer gran golpe a nuestra estampa clásica de la que hablábamos. Totalmente. Porque el texto especifica que ella se, citó textualmente, turbó mucho ante estas palabras y trató de discernir qué clase de saludo era ese. Y para entender la magnitud de esta reacción, hay que observar el término que utiliza el texto en el griego original. La palabra traducida como discernir es dialogizomai. Dialogizomai, o sea, ¿suena a diálogo? Exactamente. Esa raíz es interesantísima, porque de ahí provienen nuestras palabras diálogo o lógica. O sea, dialogizomai no describe una simple confusión emocional o un susto. No es ponerse a llorar o desmayarse. Para nada. Es un verbo contable, un término de cálculo, de razonamiento y de debate interno. Denota un proceso intelectual en el que una persona sopesa diferentes argumentos, evalúa las evidencias y trata de llegar a una conclusión racional frente a un problema complejo. ¡Madre mía!
lo cual rompe por completo el molde de esa sumisión ingenua de las estampitas. Imaginemos la situación en términos contemporáneos, despojándola de la pátina religiosa por un segundo. A ver, ponme un ejemplo. Pues es como si el conserje de la sucursal más remota y olvidada de una corporación global recibe de repente una visita presencial del emisario de más alto rango del Consejo de Administración. Y este le dice: «Tienes el favor absoluto de la presidencia». Bueno, el conserje se queda a cuadros. Claro, es que la primera reacción lógica no es una alegría ciega, es una alarma defensiva. Uno se preguntaría inmediatamente: ¿qué significa esto? ¿Cuál es la trampa? ¿Qué se espera de mí en realidad? Totalmente. Y esa actitud analítica humaniza profundamente la figura de María. Frente a lo aparentemente divino, ella no huye despavorida ni cae en un éxtasis ciego. Mantiene la cabeza fría. Su mente se detiene y sopesa el peso táctico de las palabras antes de que el ángel siquiera haya tenido la oportunidad de revelarle el propósito real de su visita. Ese mecanismo de defensa es una demostración de inteligencia y de presencia de ánimo brillante. Pero claro, esa presencia de ánimo iba a ser puesta a prueba al límite, porque lo que viene a continuación no es solo un mensaje espiritual. O sea, es un terremoto histórico en toda regla. Desde luego. Una vez que ella intenta procesar el choque inicial, el ángel debe estabilizar la conversación. Le dice explícitamente que no tema, que ha hallado gracia delante de Dios. Y, casi sin transición, lanza la revelación central. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, al que llamarás Jesús. Y ahí no acaba la cosa, porque luego Gabriel empieza a apilar unos títulos verdaderamente monumentales, Títulos que además tienen un peso específico enorme en la tradición judía, ¿no? totalmente inabarcables. Le dice que el niño será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Casi nada. Y sigue, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y que su reino no tendrá fin. Y aquí, fíjate, es donde la conversación deja de ser puramente espiritual para volverse profundamente peligrosa y política. Claro, porque en la Judea del siglo I, bajo la ocupación asfixiante del Imperio Romano, hablar del trono de David y de un reino que no tendrá fin no era un ejercicio de poesía teológica bonita. Era traición. Era traición en grado sumo contra el César. Literalmente te jugabas el cuello. Y esa es la clave para entender la magnitud del desafío. El ángel le está entregando un vocabulario puramente revolucionario. La casa de David simbolizaba la antigua gloria independiente de Israel. O sea que la expectativa no era un líder espiritual. No. La expectativa mesiánica de la época no era la de un maestro moral pacífico. Se esperaba un líder político y militar, un rey ungido que expulsaría a los romanos por la fuerza y restauraría la soberanía. ¡Qué barbaridad! Al decirle a una joven en la periferia que su hijo ocupará ese trono y reinará sobre la casa de Jacob, se está declarando un cambio de régimen a escala cósmica. Pues bajemos de esa escala cósmica a la realidad biográfica inmediata de María, porque aquí hay una colisión brutal entre la inmensidad de la promesa y la logística de su supervivencia diaria. La realidad pura y dura. Eso es. El texto subraya al principio que ella estaba desposada con José, y aquí hay que aclarar algo fundamental para quien nos escucha. El desposorio judío de la época, el Kiddushin, no era un simple noviazgo de «estamos saliendo y a ver qué pasa». Era un contrato serio. Era un contrato legalmente vinculante. Ya eran considerados marido y mujer a todos los efectos legales, pero todavía no vivían juntos ni habían consumado el matrimonio. Lo cual convierte la promesa del ángel en una amenaza inminente para su propia vida. Absolutamente. Y esto es algo que a menudo se pasa por alto en esas estampas renacentistas. Bajo la ley mosaica, concretamente en el libro del Deuteronomio, si una mujer desposada era encontrada encinta y el hijo no era de su futuro marido, el castigo tipificado no era un simple repudio social. Era la lapidación. Exacto, la muerte por apedreamiento público. Por lo tanto, cuando el ángel le dice «concebirás en tu vientre», no le está ofreciendo solo un honor celestial, le está proponiendo una situación que, a los ojos de su comunidad y de la ley de su tiempo, la condena a muerte automática. El riesgo es absoluto. Esa dualidad es lo que hace que el pasaje sea una obra maestra narrativa. Por un lado, tienes la promesa de un trono eterno que desafía al mayor imperio de la tierra. ¿Y por otro? Por otro lado, tienes una realidad legal y social que amenaza con acabar con la vida de la protagonista antes de que el niño siquiera nazca. Y es en este punto de máxima tensión donde la respuesta de María
vuelve a asombrar por su frialdad lógica. Porque frente a una profecía que augura reinos inmortales e hijos del Altísimo, la mente de esta joven, enfrentada a un riesgo letal, necesita entender la mecánica básica del proceso. O sea, su respuesta es puramente procedimental. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Es una pregunta de una racionalidad implacable. Fíjate que no cuestiona el qué, sino el cómo. A ver, utilizando un símil en el ámbito de la ingeniería, imaginemos al capataz más experimentado de una obra, al que se le presentan unos planos holográficos revolucionarios para construir un rascacielos flotante que no necesita cimientos. Vale, me sitúo. El capataz mira los planos, aprecia la visión majestuosa del proyecto, pero, con los pies en la tierra y el casco puesto, hace la pregunta fundamental. El diseño es brillante, pero ¿de dónde sacamos los materiales antigravedad? O sea, ¿cómo sostenemos esto en la realidad física? Claro, es de sentido común. La pregunta de María opera en ese mismo registro práctico. Biológicamente, la ecuación da 0. No es una expresión de escepticismo destructivo ni una falta de fe, ¿verdad? No, es la exigencia natural del intelecto humano por comprender los mecanismos de su propia participación en algo que es, a todas luces, imposible. Y lo verdaderamente revelador es cómo reacciona el ángel ante esa exigencia intelectual. Porque Gabriel no la reprende por dudar. ¿Qué va? No le exige una fe ciega y sin preguntas, como suele ocurrir en los mitos antiguos donde la divinidad aplasta cualquier intento de comprensión humana con un rayo o algo así. Claro, tú cállate y obedece. Exacto. Al contrario, Gabriel valida la pregunta logística de María, ofreciéndole una respuesta que traslada la resolución de esa mecánica material a un plano teológico inexplorado. Le responde con unas palabras que resuenan como un eco de la creación misma. Le dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios». A primera vista puede parecer una evasiva poética, ¿no? Una manera mística de decir magia divina y ya está. Sí, como un recurso de guión. Pero si rascamos la superficie y nos fijamos en la terminología, descubrimos una de las conexiones teológicas más profundas de toda la literatura bíblica. Ostras, cuéntame eso. Detengámonos en esa frase tan específica. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De nuevo, si acudimos al griego original, la palabra que Lucas utiliza para cubrir con su sombra es episkiaoso. Episkiaoso. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque ese verbo lo cambia todo. No es un verbo común. Es exactamente la misma palabra que se utilizó en la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento que leían los primeros cristianos, para describir el momento cúspide en el libro del Éxodo. Espera. ¿Te refieres a cuando están en el desierto? Exacto. Cuando Moisés termina de construir el tabernáculo en el desierto, el texto dice que la nube de la gloria de Dios cubrió con su sombra el recinto, llenándolo de su presencia. Es el concepto de la Shekinah, la gloria habitante de Dios que desciende y reside en un espacio físico concreto. Qué fuerte. O sea que Gabriel no está usando una metáfora genérica. Está utilizando un código teológico milenario. Al usar el verbo episkiazo, le está diciendo a María, y por extensión a los lectores judíos que conocían las Escrituras al dedillo, que su propio vientre va a convertirse en el nuevo tabernáculo. Precisamente. En la nueva y definitiva Arca de la Alianza donde reside la presencia física de Dios en la tierra. Madre mía. Claro, entonces la respuesta al cómo será esto, logístico, es que las leyes de la biología humana van a ser suspendidas por la misma fuerza creadora y sustentadora que guiaba a Israel en el desierto. Así es. La imposibilidad material, la falta del material antigravedad en tu símil de construcción, se resuelve no con intervención humana, sino convirtiendo a la mujer misma en el lugar de la presencia divina. Y esto es lo que justifica el último y mayor título de todos. Por esa intervención directa e insondable en la concepción, el niño será Hijo de Dios. Pero claro, y sin embargo, por muy sublime que sea la explicación de la Shekinah y del Espíritu Santo, a ver si sigue siendo una arquitectura teológica muy abstracta. Totalmente. Gabriel acaba de entregarle el plano definitivo. Pero el ángel sabe perfectamente que para que un ser humano de carne y hueso, enfrentado al riesgo real de lapidación y al deshonor social, acepte semejante contrato, necesita algo más que palabras gloriosas. Necesita un asidero en el mundo material. Exacto. Necesita una prueba tangible de concepto antes de dar su consentimiento. La validación empírica, vamos.
Correcto. Y el texto nos muestra que Gabriel se la proporciona proactivamente, sin que ella siquiera tenga que pedirla. El ángel le añade un dato clave, una noticia de su entorno familiar que sirve como punto de apoyo en la realidad palpable. Le habla de su prima. Eso es. Le informa que su pariente Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo. Le dice que aquella a la que todos llamaban estéril, una mujer que había superado con creces la edad biológica para ser madre, está ya en su 6º mes de embarazo. Y para sellar este argumento, Gabriel pronuncia una máxima que es el pilar de todo el evento. Porque nada hay imposible para Dios. Al vincular el embarazo de Isabel con el futuro embarazo de María, el texto establece un puente magistral, ¿no te parece? Es brutal. Presenta dos extremos de la imposibilidad biológica femenina en el mundo antiguo. O sea, la matriz marchita por la vejez en el caso de Isabel y la matriz intacta por la virginidad en el caso de María. Ambas fronteras inquebrantables de la naturaleza se convierten en el lienzo perfecto donde se demuestra que, cuando el poder del Altísimo interviene, las reglas habituales del juego quedan completamente suspendidas. Y entonces llegamos al vértice del pasaje. Después del saludo perturbador, del discernimiento calculado, de las profecías de reinos eternos, del choque de la logística terrenal, de la revelación de la Sequina y de la prueba tangible del embarazo de Isabel. Llegamos al momento de la decisión, la respuesta definitiva de María frente a este despliegue abrumador. Y ella pronuncia estas palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». El famoso fiat, la traducción latina del hágase, es el clímax absoluto de todo el relato bíblico. Pero analicemos un momento la inmensa densidad de ese hágase, porque no es una capitulación ante una fuerza superior que no le deja alternativa. Para nada. Es el ejercicio más puro de libre albedrío que podemos encontrar en el texto. Después de todo el proceso analítico, después de comprender, aunque sea parcialmente, el peligro social y el misterio divino, ella elige ejercer su libertad. Al definirse a sí misma como sierva del Señor, está asumiendo conscientemente una identidad de disponibilidad radical. Es una decisión que refleja una valentía insólita. Ella procesa la información y ve claramente que el camino por delante es un misterio insondable, plagado de dificultades logísticas, familiares y sociales en el estricto contexto legal de la Judea del siglo I. ¿Es que no tiene un manual de instrucciones para criar a un reino que no tendrá fin? Literalmente. Y aún así su voluntad se alinea voluntariamente con ese plan incomprensible. La grandeza del fiat radica en que es una aceptación dada desde la fragilidad humana, confiando enteramente en la promesa de que el poder que inicia la obra será el mismo que la sostenga. Y fíjate, para enmarcar esa fragilidad hay un apunte final en el texto literario que es de una agudeza psicológica impresionante. Sí. La última frase de nuestro pasaje de hoy es tan seca, tan directa, que te corta la respiración, y el ángel se alejó de ella. Contraste brutal. Extremadamente abrupto. A mí me resulta sobrecogedor el silencio que sigue a esa frase. O sea, durante toda la conversación hemos estado inmersos en la presencia de la luz angelical, de las promesas de tronos milenarios, de la sombra creadora del Altísimo, y de un segundo a otro, nada. Nada de nada. El mensajero desaparece. El momento místico se esfuma. Y el silencio llena la habitación. Es el retorno inmediato a la cruda normalidad. Exacto. Tras pronunciar la frase que cambia la historia del universo, María se queda sola en Nazaret. Vuelve a escuchar los ruidos habituales del pueblo, los animales en la calle, las voces de los vecinos. Se queda con la inmensa responsabilidad de vivir paso a paso, minuto a minuto, las gravísimas consecuencias humanas, sociales y físicas de ese hágase que acaba de articular. El prodigio celestial termina y empieza la ardua tarea de la vida material con un misterio divino creciendo en su interior. Es un peso abrumador, sostenido únicamente por el eco de una promesa y su propia determinación. Bueno, si tomamos perspectiva y resumimos las líneas de fuerza que han atravesado nuestro análisis, nos encontramos ante un diseño narrativo y teológico realmente fascinante. Hemos visto cómo la irrupción de lo divino no elige los centros de poder religioso en Jerusalén, sino que se manifiesta en la geografía más marginal de Galilea.
Hemos desgranado la respuesta de María demostrando que la necesidad humana de discernir ese dialogisoma irracional que decías y de hacer preguntas logísticas no anula la fe, sino que es el preludio absolutamente necesario para una aceptación madura. Y por encima de todo, hemos contemplado cómo el poder creador de Dios interactúa con la libertad humana, proponiendo una alianza que altera la historia, pero que requiere ineludiblemente un sí arriesgado y valiente frente a lo imposible. Es un viaje intelectual y espiritual asombroso para un texto de apenas 12 versículos, y para quienes nos escuchan, siempre buscamos dejar un pensamiento final, un ángulo nuevo que siga resonando mucho después de que termine esta inmersión. Claro que sí. A partir de este único diálogo en el Evangelio de Lucas, el modelo definitivo de valentía en el mundo occidental experimentó un vuelco tectónico. Fíjate. Históricamente, en las narrativas épicas de la antigüedad clásica, el arquetipo indiscutible del valor y el poder era el guerrero armado masacrando enemigos en un campo de batalla. La gloria pertenecía al que ejercía la fuerza bruta. Sí, el típico héroe. Pero esta escena lo subvierte todo por completo. El valor supremo pasa a estar encarnado en una joven desarmada, marginada, sentada en una habitación silenciosa en una aldea olvidada, tomando una decisión intelectual y moral que literalmente altera el tejido del cosmos. Es increíble. Entonces, ¿cómo cambia esa imagen nuestra propia definición moderna de lo que significa tener poder y ser verdaderamente valiente frente a los abismos de la vida? Es algo para darle unas cuantas vueltas. Desde luego que sí. Y bueno, como es costumbre al adentrarnos en la profundidad de estos textos evangélicos, concluimos nuestro tiempo con una breve reflexión en forma de oración, buscando aplicar esta misma realidad. Así es. Padre Celestial, te pedimos la gracia de cultivar en nuestros propios corazones la misma lucidez y valentía que demostró María en Nazaret. Danos el discernimiento para hacer las preguntas correctas frente a los grandes desafíos. Concédenos el valor inquebrantable para alinear nuestra voluntad con tus propósitos, diciendo siempre, hágase en mí según tu palabra, por más imposibles que resulten para nuestra humana fragilidad. Todo esto te lo pedimos confiando plenamente en el poder de tu providencia. Amén. Amén. Pues con esto llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido un auténtico privilegio desgranar todas estas dimensiones y esperamos que haya arrojado una luz nueva y transformadora sobre un pasaje tan fundamental para nuestra audiencia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos con todo el cariño a volver mañana para sumergirnos en una nueva inmersión profunda. Hasta entonces.